¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, equipo Alesca, parte del equipo que se encuentra aquí presente. Las personas que están en línea, bienvenidos. Si me ayudan a reaccionar que está perfecto el audio, que nos escuchan y nos ven, se los voy a agradecer. Vamos a preguntar por el chat, a ver si nos escuchan. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Pues bueno, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Es un gusto estar aquí el día de hoy, poder concretar esta primera conferencia de salud mental. Y quiero iniciar platicándoles de dónde surge esta iniciativa. Pues surge por el interés de mantenernos informados en un tema tan importante, porque Valesca es un equipo muy diverso, somos diferentes generaciones, diferentes roles, tanto en casa como en la oficina. Sin embargo, compartimos una constante, muchos desafíos nuevos emocionales, todos compartimos esta consecuencia del post-COVID, tenemos home office y realmente hay mucha desinformación o tenemos muy poca información. Un tema que si no nos informamos correctamente, podemos llegar a consecuencias sin reversa. Entonces, el objetivo de estar aquí el día de hoy es, pues, esta auténtica preocupación en sumar con información. Hicimos este esfuerzo para el equipo Alesca y nos pareció una excelente oportunidad compartirlo con clientes, con alianzas y, pues, bueno, capitalizar las horas que nos está dedicando la doctora. Si me ayudas a avanzar, Elda, quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Lorena Genoveva Hernández. La doctora Lorena es, además de ser médico cirujano, pues tiene especializaciones en bioética, tiene especialización en medicina familiar y en psiquiatría. Por eso, repito, es un lujo estar con ella el día de hoy, que ella esté con nosotros. Tiene mucha experiencia en el sector privado, tiene agenda llena, eso nos habla del excelente profesional que es, y en el sector público ha tenido, pues, en su paso, en su carrera ha tenido diversos puestos muy importantes que han impulsado a Jalisco de una forma muy interesante. Ha sido directora general del Instituto Jalisciense de Salud Mental, ha sido subdirectora del Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos y miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Entonces, pues como verán, venimos muy bien preparados para esta presentación. De manera adicional, la doctora ha dedicado de una forma muy personal, y voy a hablar como testigo que he sido de esto, con su vasta experiencia, ha tenido mucha dedicación y ha sido apasionada y ha pugnado por los derechos y por la atención integral de los pacientes con trastornos psiquiátricos. Ha sido, pues, muy relevante, he sido testigo, insisto, en la atención que pone en cada uno de sus pacientes y estoy segura que cada paciente que ha tocado ha tenido un cambio positivo en su vida. Pues es un honor tenerte aquí con nosotros, doctora. Ella está abierta a preguntas. Hicimos una dinámica que va a ser, se les va a compartir en el chat un link para hacer preguntas anónimas. Cualquier pregunta que tengan, les agradecería que nos la hagan llegar por este medio y la doctora nos va a estar dando espacio para responderlas. Pues nuevamente, muchísimas gracias, bienvenidos y aprovechemos esta gran oportunidad. Gracias, doctora. Gracias. Pues ahora sí que un agradecimiento a Alesca, a Lilia Pérez, a Diana Estrada por esta invitación. La verdad me encanta que me invite para poder compartir todos los temas de salud mental, dado que la salud mental es básica en nuestra vida. ¿Cuántos famosos han conocido? Famosos, millonarios, con fama, que se suicidan, por ejemplo, que pierden la salud mental a través de las adicciones. Gente que aparentemente tenía todo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que si perdemos la salud mental, el equilibrio mental, básicamente lo perdemos todo, ¿sí? No importa que tengamos todo lo demás, pero sí que sin salud mental no hay lo demás. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es un estado de bienestar en el cual las personas, tenemos problemas técnicos, pueden... Denme un segundo. Sí, gracias. Ya. Es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y poder aprender y trabajar y contribuir a la mejora de su comunidad. Esa es la actual definición de la salud mental.
Antes había otras, donde ahorita lo vamos a ver también, donde integraban otros contextos. Y algo que también es importantísimo, la salud y la salud mental es un proceso dinámico, ojo con este término, dinámico, por el cual todas las personas a lo largo de sus vidas atravesamos por diferentes periodos en los que el grado de salud varía dentro de este proceso continuo, salud-enfermedad. Especialmente la salud mental no es algo estático. De ahí que, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver a través de la charla, usemos tantos términos que nos encasillan o nos etiquetan a las personas. Pareces bipolar, eres un esquizofrénico, tienes múltiple personalidad. Los únicos términos que usamos tan coloquialmente desde la revista Vanidades, Hola, no sé si estoy haciendo comerciales, es los términos psiquiátricos, porque no utilizamos ningún otro término médico, ¿sí? Pero eso hace que etiquetemos a las personas e inclusive las estigmatizamos para evitar que busquen ayuda, a veces psiquiátrica, ¿no? O sea, ayuda en este campo de la salud mental. La persona es un ser biopsicosocial. ¿Por qué? Porque tenemos un aspecto psicológico, biológico y social. No solo somos emociones, no solo somos lo físico, no solo somos lo social. Y una situación que nos vino todavía más a demostrar que somos los tres ejes fue la pandemia. Definitivamente. ¿Por qué? Porque en la pandemia se pusieron en riesgo los tres aspectos, especialmente. Muchísimo más, con más énfasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo biológico, ¿cuántas personas tuvieron COVID? Se contagiaron y tuvieron secuelas. En lo psicológico, ¿cuántas personas el encierro los alteró? ¿Sí? Este cambio tan radical de la noche a la mañana, hubo gente que, pues vete a tu casa ya, ¿verdad? Y un ejemplo fueron ustedes como empresa, ¿no? Que tuvieron de estar conviviendo todos en un área, de un día para otro es, váyanse a su casa porque no podemos estar todos juntos. Y lo social, en esta adaptación que se tuvo que hacer de este encierro súbito, donde la gente se empezó a aislar. Inclusive hubo gente que este aislamiento les provocaron serios problemas depresivos y de ansiedad. Bueno, ¿qué afecta a nuestra salud mental? Nuestra salud mental no es algo así como que se da espontáneamente, porque ya voy a clases de yoga y tengo un estado zen. No. La salud mental es algo que se va construyendo desde que nacemos, desde la infancia principalmente. Hay escuelas de psicología o diferentes tipos de pensamientos que nos hablan que desde el seno materno ya nos afecta, por ejemplo, el ser rechazados por nuestra mamá, el no ser aceptados. Entonces, pero realmente una situación ya subjetiva y objetiva es la crianza. La crianza es cómo fueron nuestras experiencias desde la infancia, ¿sí? Fuimos queridos, no queridos. Ayer me decía una paciente, y lo decía con dolor, mi papá nunca quiso que tuviéramos una Navidad, nunca tuvimos cumpleaños. Mi mamá ahí debajo del agua nos compraba unos regalitos, nos los daba. Entonces, ella no tiene conciencia de eso, pero ella ha logrado revertirlo como con sus nietos, con sus hijos, les celebraba sus cumpleaños, les celebraba Navidad, se los hacía muy bonitos. ¿Por qué ella no los tuvo? Porque para el papá era un desperdicio. ¿Por qué? Porque el papá vivió exactamente igual. Cuando no puedes justificar la acción, aunque sea justificar la intención. ¿Sí? Cuando veamos a padres, por ejemplo, en el tema de la crianza, tienes que pensar cómo criaron a tus papás, quién los crió, cómo era. Muchas veces los criaron abuelos o abuelas, la tía. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta. Entonces, la crianza es importantísima. A veces pensamos que los niños no escuchan. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que a la consulta de un adulto entre un niño. No me gusta, porque todo lo que vamos a platicar, que son problemas, ¿quién lo está escuchando? El niño. Y pareciera que no escuchan, pero sí escuchan. Entonces, lo mismo pasa en la casa. Estos dobles lenguajes de ya te pareces a tu papá, estás igual de tonto, todo eso vamos haciendo mella en la sana salud mental del niño. Entonces, la crianza es algo muy importante. Pero ojo, por el tiempo podemos revertir esto, porque tenemos o no la libertad de ver cómo fuimos mal criados, por decirlo así, o no, y tratarlo de modificar. Ahora vamos a hablar un poquito más de la libertad. La inseguridad social o laboral. Actualmente, todo este tema de la pandemia o antes nos provocó una inseguridad social. Por ejemplo,
México no la sufrió tan gravemente como, por ejemplo, en España, donde no podías salir más que días determinados al supermercado y a la farmacia y nada más. Entonces, en el tema de los sociales, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el tema de inseguridad social? O sea, ¿cuántas personas de aquí, o estoy segura que si hiciéramos ahorita una lluvia de ideas, todos me darían ejemplos de inseguridad social? El asalto, el robo, el cristalazo y cosas más graves. La laboral, ¿cuántas personas de la noche a la mañana dicen, pues, adiós, que te vaya bien, o recorte de personal y ya no tienen trabajo? Entonces es algo que también nos puede afectar. Las experiencias personales. Hay personas que tienen experiencias de vida. El otro día me platicaba una paciente de su hijo que decía, yo le decía un poquito, haciéndole un poquito de chascarrillo, pues que había que llevarlo a hacerle una limpia, porque el muchacho un mes le daba hepatitis, otro día se enfermaba de la vesícula, o sea, le han pasado muchas cosas, ¿no? Las experiencias personales es tu propia experiencia de vida, cómo las vas canalizando. Hay gente que las canaliza con una actitud muy positiva y dice, esto me sirve para aprender esto, ¿no? Pérdidas o no tienen que ser, no tienen que ser necesariamente cosas negativas. Por ejemplo, tener un buen empleo, qué aprendiste en ese empleo, la capacitación que te dieron. Ahora, en las negativas, insisto, pueden ser pérdidas, enfermedades, frustraciones, ¿cómo las vas canalizando? El abuso de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas. Ojo con esto. El alcohol hoy por hoy no es una sustancia ilícita. Yo me voy aquí al Oxxo de la esquina y me compro una botella de vino. Todo este tema se va mucho a tener una buena salud también física. ¿Por qué? Porque el alcohol en exceso, claro que nos causa problemas. El beber, por ejemplo, solos, no es algo recomendable. El tabaco, 15 millones de mexicanos fuman, por ejemplo. Y ahí hay gente que después de muchos años empieza a tener consecuencias severas. Y las sustancias ilícitas es algo que tenemos más cerca de nosotros de lo que creemos. Podemos ir, a veces te venden drogas en donde sea, a veces hasta los bares en donde salimos, ¿no? Entonces, este tema de las drogas ilícitas, lo vamos a ver un poquito más adelante, es un grave problema en México también. Riesgo de salud física y mental, la herencia. La herencia no es como decía Mendel, que es el padre de la genética, que ahora sí que un frijol negro y un blanco da uno gris, no. En psiquiatría, tener un padre o una madre con una enfermedad mental, vamos a decir una no tan complicada, depresión, no necesariamente tengo el 50% de posibilidades de padecerla. Ojo, el porcentaje baja muchísimo, un 10%, un 12%, varía con cada enfermedad. Mucho depende de tus propios factores de riesgo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, yo puedo tener una madre que era muy depresiva, pero si yo soy una mujer positiva, que mi actitud siempre va muy tirada para adelante y que trato de hacer ejercicio, buscar ayudas, claro que mis posibilidades de tener una depresión disminuyen muchísimo. Entonces la herencia, aunque sí cuenta, porque sí, en medicina siempre vamos a contar los factores hereditarios, no es totalmente determinante. Lo mismo pasa con las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Es que mis papás los dos fueron diabéticos. Sí, pero si tú tienes buenos hábitos, una dieta adecuada, no tienes un sobrepeso, tus posibilidades de desarrollar diabetes disminuyen exponencialmente. Falta de oportunidades en educación, en vivienda. A muchas personas esto les hace mucha mella, ¿no? El no tener, por ejemplo, personas que inclusive muchas veces su medio hace que ya no aspiren a más. Por ejemplo, hay medios, sobre todo de tipo rural, por ejemplo, o personas que como sus padres no estudiaron, les inculcan a sus hijos que pues no es necesario estudiar más, ¿no? Entonces, no tienen estas oportunidades y van teniendo a veces una idea de frustración. Lo mismo de vivienda, hay gente que se esfuerza por tener una vivienda, no la tiene y no tiene las condiciones que quisiera tener en ese tema. Por interacción social y falta de redes de apoyo. Esto es un tema fundamental en salud mental. ¿Por qué? La red de apoyo nace de la idea de la red de los trapecistas en el circo. ¿Para qué sirve una red? Para sostener. Para sostener, para que si un trapecista se cae, no se mate, ¿sí? ¿Y cómo formamos las redes de apoyo? Las redes de apoyo se hacen básicamente
con tu familia en primer lugar, con vecinos, con la comunidad religiosa a la que vayas, con la comunidad laboral. Esas son tus redes de apoyo. La red de apoyo es aquella que tú, por ejemplo, le puedes llamar y dices, oye, fulanita, fulanito estoy, me siento muy mal, ¿me puedes ayudar? ¿Me echas una mano? ¿Me puedes comprar el súper? Esa es una red de apoyo. Yo he conocido personas de estrato social, digamos, más bajo, donde no tienen familia y los vecinos se organizan para llevarle la comida. Entonces, esa gente no se queda sola. Desgraciadamente, vengo de dar otra plática y me decía una persona que están ahorita dando la plática en una colonia de un estrato social alto, decía, están más solos que los del grupo social donde estuvimos el mismo curso, que viven en un barrio, literal, un barrio por el rumbo de Soquipan, donde todos se ayudan, donde todos se conocen. Verdaderamente sí nos pasa eso. Yo les preguntaría, si vives en un edificio de departamentos, ¿a cuántos vecinos conoces? ¿Con cuántos a cuántos has invitado a tomarte un café? ¿Sí? Nos volvemos muy individualistas, ¿sí? Como que no sentimos no tenemos ese sentido de pertenencia social, cosa que, por ejemplo, en las comunidades donde hay más este sentido de barrio, de socialmente más allegados, les sucede más. El estrés. El estrés es algo que, sobre todo los profesionistas, la mayoría de los profesionistas o la mayoría de los que ya tenemos un cierto nivel de responsabilidad, lo padecemos. ¿Qué es? Es ese exceso de tensión o de preocupación que tenemos todos los días y que podemos sacarlo de contexto o realmente sí lo tenemos y no lo sabemos manejar. El estrés es algo que nos puede matar, definitivamente. Hay gente que se ha quedado infartada, literal, en el escritorio por las tensiones del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te das cuenta de que las tensiones y las preocupaciones te están superando, no las vas a contrarrestar. ¿Y cómo puedes saber que algo te está contrarrestando? Por ejemplo, tu estado de ánimo cambia, empiezas a estar más irritable, intolerante, pierdes, muchas veces el estrés te hace que pierdas el orden de tu vida, de tus hábitos, de tus buenos hábitos, se te olvida comer, se te olvida desayunar, le das más importancia a las preocupaciones, al trabajo. Entonces, el estrés es algo que a mucha gente nos funciona. Yo cuando estaba en servicios de urgencias, en medicina familiar, a mí me encantaba. O sea, a mí ese estrés me encanta de que llega un paciente herido y ahora hay que suturarlo, ahora que llega con un dolor precordial, o incluso llegué a atender partos en las clínicas de medicina familiar. Hay un estrés bueno, ¿sí? Cuando lo sabes manejar. Pero el estrés malo muchas veces también lo sabes porque empiezas a padecer trastornos físicos. Me voy a adelantar un poquito al tema. Por ejemplo, el estrés te causa que las gastritis, las colitis, el abuso de alcohol, porque estoy muy estresada y me quiero relajar. Entonces, el estrés es algo cotidiano en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es algo que debemos de tenerlo muy en mente, cómo se manifiesta en cada uno de nosotros, que es muy diferente, porque esa es otra peculiaridad de los trastornos mentales. Aquí de los 16 que estamos, 17, 18 con el fotógrafo, con Arturo, se puede manifestar muy diferente, porque le damos diferentes cargas a los factores estresantes, ¿sí? Entonces, eso cambia y debemos de analizar cada situación, pero eso se analiza con un profesional. Bueno, ¿tienes buenos hábitos? Yo más o menos aquí hice arbitrariamente un pastel con los 4 hábitos que son de los fundamentales, que son el sueño, la alimentación, el ejercicio y la socialización. El sueño. El sueño es muy importante. Un mal sueño es un inicio de un probable futuro trastorno mental. Ojo, por exceso o por defecto, o porque duermes 12 horas o porque no duermes las suficientes, ¿sí? Ojo, y algo que te puede causar una falta de sueño importante son problemas de memoria, por ejemplo, de atención, de concentración. Entonces, el sueño es fundamental. Ahora, el sueño no nada más es acostarse en la cama y dormirse, no. El sueño es descansar, ¿no? Tienes que tener un sueño reparador, o sea, que te despiertes y digas, ay, qué rico dormí, descansé. Porque si te levantas igual de cansado como te acostaste, cansada,
no estás durmiendo bien. Entonces hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque los hábitos para tener un buen sueño, hay higiene del sueño que la pueden googlear y van a ver qué hay que hacer para tener un buen sueño. La alimentación, pues la alimentación no es llegar a una tienda de conveniencia y comprarte un sándwich y una Coca-Cola, no. La alimentación debe ser balanceada, adecuada a tu edad, a tu peso, o sea, tener este balance, o sea, no hay cosas buenas ni malas. El problema es qué cantidad comes de esa alimentación, ¿no? Es muy bueno comer fruta, sí, pero no te vayas a comer una sandía completa en un día, por ejemplo. O solamente frutas que tienen exceso de azúcares. Ojo con eso. Entonces, la alimentación y otra cosa, hay que comer 3 veces al día. Me consta, los que trabajan en un home office pierden la noción del tiempo. Ya cuando se dan cuenta, ya son las 4 de la tarde, ya se les pasó el tiempo, ya fueron a la cocina por unas galletitas. Ojo, a veces estar en la casa no es tan amigable como uno pensaría. Y muchas veces el estar solos no hay ese tema de comunidad de, oigan, es la hora de comer, vamos a comer. Y si no recuerden, los que todavía trabajaban allá en el otra área de trabajo, tenían una hora de comida y todos se iban y todos participaban y convivían, ¿sí? Entonces, ojo con este tema de la comida. Es muy importante eso, no solamente la calidad de los alimentos, sino cuántos alimentos al día comes. El ejercicio. El ejercicio también es algo fundamental para el cuerpo. O sea, créanme que muchas sustancias, por decirlo así, negativas, se pueden quedar estancadas en el cuerpo cuando no hacemos ejercicio. La grasa empieza a aumentar, la lonjita, la pancita empieza a aumentar. O sea, ojo con esto. O sea, tenemos que ver si podemos incluir en nuestro horario diario, no estoy diciendo de nadie, podemos incluir un poco de ejercicio, caminar. Hay gente que lo ve en un gimnasio, hay gente que es muy disciplinada y pone en la televisión un ejercicio. Y con la pandemia, bueno, hubo una avalancha de recursos en este aspecto. O sea, si ustedes googlean ejercicios para personas de 25 años, pues van a aparecer 10 ejercicios, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que intentar hacerlo. La socialización, el home office, aunque no lo crean, se volvió enemigo de la socialización, ¿sí? Había personas, yo recuerdo en esos que no lo tenemos tan lejos, que inclusive hacían sus citas de Zoom y con su copa de vino o su refresco y las amigas o los amigos se juntaban en los tiempos más drásticos de la pandemia que no nos podíamos reunir. Pero hay gente que no lo ha recuperado, ojo, La socialización, qué padre que nos juntamos aquí todos, pero la socialización es buscar intencionadamente a alguien con quien me a tomar un café. Si yo les hago una encuesta, ¿cuántos contactos tienen de Facebook, Twitter, Instagram? Me van a decir, no, pues yo tengo, por aquí estoy viendo una que dice que tiene como más de 10,000 y 14,000 y tal, no sé cuántos, pero ¿cuántos conocen? ¿Con cuántos han ido a tomar un café? Nosotros hicimos un evento en Salve hace varios años de puros preparatorianos y había chicos que decían, yo tengo 3,500 contactos en Facebook. ¿Con cuántos te has ido a tomar un café? ¿Con cuántos has ido al cine? ¿Con cuántos has armado un partido de fútbol? Esa no es socialización, perdóname, pero una pantalla es fría. No hay contacto humano, ¿sí? Entonces, eso no es socialización. Te puede ayudar a conocer gente, sí, pero la socialización es presencial, porque aparte se pierde la capacidad de socialización, ojo, Yo el otro día, voy a decir algo terrible, me voy a confesar aquí, estaban unos novios, pareja, cenando, y los dos estaban en el celular, y que les tomo. Luego borré la foto, y eso no se hace, Lorena. ¿Cuántas personas les ha tocado ver en los restaurantes? Están uno a uno, y así, con el celular los dos. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no platican? Estos aparatos que nos facilitan mucho la comunicación, también nos han entorpecido terriblemente la comunicación. Entonces, no lo permitan. Entonces, hay casas donde la mamá dice, a ver, celulares aquí. Porque todos tienen celular. Entonces, la socialización es
es uno a uno, o no mucho, pero presencial, no se les olvide. Bueno, ¿de qué nos enfermamos? De que en el punto de vista de los trastornos mentales en México, ¿de qué nos enfermamos? 3 de cada 10 personas sufren de una enfermedad mental a lo largo de su vida. ¿Qué significa tener una enfermedad mental? Que tienes un cuadro claro con todos sus síntomas. En psiquiatría somos muy estrictos para dar los diagnósticos. No es de que casi tienes depresión, casi tienes esquizofrenia. No. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? ¿Tienes o no tienes? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, son personas que sí tienen tal cual el trastorno mental. El 60%, ojo, no reciben ningún tratamiento. Ninguno. Se la echan a pelo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los más comunes en México? El más común es el trastorno de ansiedad. Es el más común. El 14% de la población en México, en algún momento de su vida, va a tener un trastorno de ansiedad. El segundo, en realidad, es abuso de sustancias. El tercero es trastorno depresivos. El cuarto es el trastorno bipolar. Y el quinto es esquizofrenia. Algo que tiene la salud mental es que no respeta clases sociales, razas, países, religiones, no la respeta. Los porcentajes prácticamente son iguales, excepto me pueden decir, oye, Lorena, por ejemplo, en un país donde hay guerra, ¿estos pueden variar? Pues sí, definitivamente pueden variar. Pero en condiciones normales de vida, prácticamente casi todos los países tenemos la misma prevalencia, principalmente de esquizofrenia. En todo el mundo hay 1% de personas con esquizofrenia. Así. No voy a andarnos en una clase de psiquiatría, pero sí me interesa mucho que conozcan los síntomas de la enfermedad. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, que los términos de psiquiatría son los más mal utilizados, ¿sí? Entonces la gente confunde tristeza, por ejemplo, con depresión, ¿no? Entonces, o es que me dio un ataque de pánico. ¿Y cómo te dio un ataque de pánico? No, pues así, así, así. Entonces, hay que saber exactamente cuáles son los síntomas de cada trastorno. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es de los más comunes, y es de los que más te obliga a ir más pronto a atención. Pero adivinen quiénes son los primeros receptores de un paciente con ansiedad. Los servicios de urgencias, porque les da un ataque de pánico, o crisis de ansiedad y piensan que se están infartando, piensan que se están muriendo, o inclusive otros especialistas. ¿Qué es tener un trastorno de ansiedad generalizada? Es tener inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, ¿sí? Facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la memoria en blanco. Esto es donde nos pasa. Imagínense que ahorita a mí me da una fobia social y entonces me empiezo a panicar porque veo mucha gente y ¡pum!, me quedo con la memoria en blanco. Esto nos puede pasar a cualquiera. Yo estoy viendo una paciente que me dice, Lorena, es que yo tengo que exponer en frente de mucha gente, ya van 2 veces que me paro y no sé qué decirles. ¿Por qué? Porque la ansiedad la domina. Irritabilidad, muy enojones, muy intolerantes, tensión muscular, este tema de que estás contracturado, ya te contracturado los hombros, dolores de cabeza, problemas de sueño por insomnio, no puedes dormir, despiertas mucho en la noche. Es insomnio, ojo, porque hay gente que dice, es que me tardo 15 minutos en dormirme. No, eso no es insomnio. Insomnio es cuando tardas más de 30 minutos en dormirte. Ese ya estábamos hablando de un insomnio inicial, entre 30 y 45 minutos más o menos. Y el insomnio intermedio es cuando la persona está despertando mucho y se tarda mucho en volverse a dormir. No de que me levanto, voy al baño, me regreso, me acuesto y me duermo, no. Pero si me despierto así como que, ¿qué pasó aquí? Y duro 15, 20 minutos despierto, ese ya es un insomnio intermedio y te está cortando el sueño y eso te va a impedir tener una buena calidad de sueño. Debe estar presente al menos la mayor parte del día en los últimos 6 meses, ¿sí? Ojo, por ejemplo, una persona es que tenía una presentación muy importante y me paré enfrente del público y me empezó a dar una presión en el pecho, mucha preocupación, mucha angustia y no pude hacer nada. Y el resto del tiempo, ¿cómo he estado? Bien. Entonces, es una situación aislada. No estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Tiene que ser la mayor parte del día
y los últimos 6 meses. Trastorno depresivo mayor. A ver, me van a decir, ¿y el menor cuál es? No, en psiquiatría no hay mayor o menor, hay trastorno depresivo recurrente y hay otras categorías dentro de las clasificaciones de depresión. Depresión no es estar triste. Depresión no es duelo. Desgraciadamente, en la pandemia sufrimos muchos duelos, ¿sí? Mucha gente perdió a muchos seres queridos. El duelo es un ente muy particular, ¿sí? Que a menos que la persona pierda la funcionalidad, o sea, deje de hacer sus cosas, tenga muchas alteraciones en la concentración, su memoria le falle mucho, se la pase llorando todo el día, esté sumamente irritable, entonces ya pasó a una depresión. Pero si no, el duelo y tiene sus fases muy precisas. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Inclusive hablamos de mínimo 3 horas diarias en en el último mes o en los últimos 15 días. Puede variar mucho la intensidad. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o casi todos los días. Oye, ¿no? Pedro, oye, Pedro, vamos al partido de fútbol. Ay, no se me antoja. Oye, o vamos al boliche, o vamos a tomar unas chelas, o vamos a tomar, ay, no, qué aburrido. No, muchas gracias. O sea, pierdes el interés inclusive en tu trabajo. O sea, hay pues que hacer este trabajo, hay que hacer estas cuentas, esta factura. Ay, no, es que es muy aburrido hacer todo eso. Entonces, este síntoma como tal se llama anedonia, es perder el placer por las cosas. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Aquí varía. Hay gente que por la depresión come mucho, hay gente que no come y empieza a perder de peso. Insomnio o hipersomnia. La hipersomnia es estar con mucho sueño durante el día, o sea, estar adormilado, te sientas delante de la computadora, empiezas a cabecear. Esa es la hipersomnia. El lentecimiento motor, te cuesta mucho trabajo pensar. A ver, soluciones. A ver, ¿cómo hace la factura? Pues creo que se hace así. O sea, empiezas a tener este enlentecimiento motor y con fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Te sientes cansado, no tienes ganas de hacer nada. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva. Es que por mi culpa perdimos la casa, es que no debía haber hecho esto, es que si hubiera ido a tal lugar, me hubieran dado la entrevista. Es sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva. Dificultad para pensar, concentrarse y tomar decisiones. No puedes pensar, o sea, literal. O sea, esto va muy de la mano, por ejemplo, en los síndromes de burnout, del síndrome del quemado, que nació mucho de los cuidadores y se ha trasladado también ya al trabajo de oficina y demás. Tienes esa dificultad para pensar, de verdad, inclusive te puedes decir, ¿qué se te antoja comer? Y no te puedes decidir. O sea, literal no te puedes decidir. Ideas recurrentes de muerte o de suicidio, intento de suicidio. A ver, aquí una acotación importante. Muchas personas pueden o podemos tener una idea de muerte. Ay, pues prefiero no amanecer, ya. Les pasa mucho, por ejemplo, a las personas de la tercera edad. No, pues ya que ya Diosito ya me lleve, ya me cansé de vivir. Esa puede ser una idea de muerte, pero no necesariamente de daño. Algo que les preguntamos a los pacientes es, a ver, ¿has tenido ideas de muerte? Ay, sí, ya me aburrí de este mundo, yo ya me quiero ir. ¿Pero has tenido alguna idea de hacerte daño? No, ¿cómo crees? Daño es lo que han visto en los periódicos y demás. Y de ahí podemos tener una idea de suicidio. Sí, y me haría esto, me lo haría de esta forma. Entonces, y del suicidio inclusive hay como tres momentos puede ser del suicidio. No tiene que ser así. Solo la ideación suicida, donde la gente piensa en hacerse daño de una forma concreta. Un gesto suicida es cuando yo tomo algo, una caja de algo, un líquido que me puede hacer daño y me lo voy a tomar, ¿eh? Mira, me lo voy a tomar y amenazo a alguien. Tiene que existir el tema de amenazar a alguien, porque si no, normalmente el gesto suicida o puede quedarse la soga colgada, por ejemplo, y el intento de suicidio puede ser consumado o no.
Las personas en promedio de cada intento de suicidio o cada suicidio consumado, hay 20 intentos. Y las mujeres lo intentan más con métodos antes menos letales. Desgraciadamente, ahorita ya las mujeres lo hacen con métodos más letales que los hombres. Y hasta más o menos el 40% de las personas con depresión han tenido un intento de suicidio. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema como para echarlo en saco roto. Y no es, y ojo, el mito de, ay, no le preguntes si se quiere morir, no vayas a que ahora sí se le vaya a ocurrir. No, pregúntale. Oye, ¿y has pensado? Y una técnica que todas ustedes pueden desarrollar es hablar con la persona. Hablar, y cómo estás, y cómo te sientes. ¿Por qué? Porque entre más lo hagas hablar de lo que estás sintiendo, lo vas a ayudar. No, ¿cómo le voy a preguntar? Capaz que ahora sí se le ocurre algo. No, y yo no sé ayudar. Sí, lo puedes ayudar. Con que lo hagas hablar, con eso lo estás ayudando. En lo que probablemente lo convenzas de pedir ayuda o que llame a un servicio de intervención en crisis. Salme tiene uno que es el 075, que es un teléfono de intervención en crisis donde lo van a contestar psicólogos, pero la idea es no lo dejes solo. Eso es lo más importante en estos casos, no lo dejes solo. Aunque te sientas la persona más inútil, es que no soy psicóloga, no importa, no lo dejes solo. Eso es un factor que le puedes ayudar para salvarle la vida. ¿Alguna duda? ¿Ninguno? Consumo de sustancias en México, grave. Yo trabajo en un hospital público donde todos, en medicina se supone que no es nunca ni siempre, pero todos los pacientes entre 20 y 30 años, todos entran por uso de cristal. Todos. 4.6 millones de adolescentes entre los 10 y 19 años han consumido alcohol alguna vez en su vida. De ellos, 120,000 lo consumen cada semana. De los adultos mayores de 20 años, 44 millones consumen alcohol esporádicamente. Como todos nosotros. Nosotros estamos en esa estadística. Casi 4 millones lo hacen cada semana. Espero que nadie esté en esta estadística. La droga ilícita más utilizada hoy por hoy en México son las metanfetaminas ya, tristemente. Después sigue el alcohol y después sigue la marihuana. La metanfetamina hace un daño terrible al cerebro. Yo siempre les digo, es un argumento mío, las drogas algo tienen de bueno, que por eso la gente se mete. Por lo general, el primer factor para probar una droga, ¿saben cuál es? Los amigos. ¿Qué más? Curiosidad. Curiosidad. A ver qué se siente. Una fumadita, un churrito de marihuana, a ver qué se siente. Y yo siempre les digo, ojo, tú no sabes de cuál estadística eres. De la que te hace daño, de la que no te hace daño, de la que te vas a quedar enfrascado en la adicción. No sabes hasta que lo pruebas. ¿Sí? Es como al que le encantan esas donas de marca famosa y van por sus 12 donas. Hasta que no las probó, no supo. Llevas toda la plática hablando. Entonces, ojo con esto, porque de verdad, y otra cosa, muchas personas o algunas personas en la primera experiencia de uso de una sustancia pueden desarrollar un trastorno mental. Ay, no, Lorena, sí. Puede ser un trastorno de ansiedad, principalmente, o inclusive un trastorno psicótico. Y no sabes si te vas a quedar en el avión psicótico o vas a salir. Por eso, de verdad, mejor no usarlas. Sobre todo las drogas que antes se le llamaban drogas de diseño, ahora se les llama más como drogas químicas, porque hacen un gravísimo daño al cerebro. Gravísimo. ¿Sí? Dañan la corteza cerebral, tiene 5 milímetros, donde están todas las neuronas más importantes. Son con las que ustedes hacen producir Aleska. Y con las que yo estoy pensando ahorita. 5 milímetros. Y es donde atacan las drogas. Porque aparte, imagínense que la corteza cerebral es como una gran pista para aterrizar. Y ahí están todos los receptores, todos. Ustedes han hablado de la serotonina y de la dopamina y todos estos neurotransmisores que nos ayudan a pensar, a controlar nuestros impulsos, a tener un equilibrio mental, emocional. ¿Sí? ¿Adivinen qué? La metanfetamina los destruye.
Y si un avión no tiene una pista de aterrizaje, se estrella. Entonces, eso es lo que hacen estas drogas principalmente. La cocaína, el crack, la piedra, todos esos hacen esto, ¿sí? Porque el tema es que es cómo están preparadas y porque todas ellas tienen sustancias. Imagínate, ¿por qué no nos ponemos aquí una botellita ácido clorhídrico y nos tomamos unos traguitos? Así. ¿Por qué no? Así preparan las drogas. Entonces, las inhalan, se las inyectan y adivina dónde van, por el torrente sanguíneo, van al cerebro. ¿La ayahuasca también está en eso? La ayahuasca también, bueno, es un hongo y el problema es que también, al ser un alucinógeno, también puede causarte alteraciones a tu cerebro de diferente tipo. De hecho, están documentados cuadros psicóticos muy severos con la ayahuasca. El problema, ¿qué es un cuadro psicótico? Salirte de la realidad. Imagínense que ahorita empecemos a escuchar voces que nos amenazan. Una de las situaciones de urgencia donde es una indicación absoluta de hospitalización es tener comandos alucinatorios. Una voz que te está ordenando matarte, matar. ¿Ya lo han visto en los medios de comunicación? Tal persona asesinó a tu mamá porque escuchaba una voz que decía que la mataran. Y las obedecen. Entonces, con la ayahuasca están documentados cuadros psicóticos severos. Y el tabaquismo, 15 millones de personas. El problema del tabaquismo es que si aquí fumaran 3, bueno, si fuman 3, estamos todos fumando al mismo tiempo. Entonces, por eso esta guerra campal que se le ha dado al tabaco, que inclusive ya no se puede fumar en ningún lado, también, como dicen los que fuman, pues es un acto de discriminación, no nos dan chance ya de fumar en ningún lado, pero bueno, al menos que fumen en un lugar donde no afecta a nadie. Trastorno bipolar. Tenía mucho interés en hablar de este trastorno porque, ¿cómo lo usan? Pareces bipolar. Mi marido es bipolar porque se levanta alegre y se acuesta enojado. No, tú eres bipolar, ven nomás que tú estás bien maníaca. Y yo digo, ¿sabrán lo que es estar en estado de manía? ¿De verdad? Se caracteriza por al menos un cuadro de manía. Apréndanselo, porque esto sí es ser bipolar. Ánimo anormal, sumamente elevado o irritable, muy contento, muy contenta, muy enojada, pero muy. Es como si ahorita me da un cuadro de manía, me voy a empezar a destrozar el lugar probablemente. Ánimo, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Es que yo soy la psiquiatra más famosa, no más de Guadalajara, de todo el continente americano. O sea, no hay quien me llegue a mí. Pero no solamente lo llevo a eso, sino que lo llevo a un grado disfuncional, ¿sí? Y lo mismo de la autoestima. O sea, es gente que inclusive se vuelve, desprecia a los demás, no los toma en cuenta, los devalúa constantemente. No duermen en promedio 2 horas y se levantan como si fueran frescas lechugas con muchísima energía. Más platicador de lo habitual, hablan y hablan y hablan y no hay quien los pueda interrumpir. Pero de verdad yo nunca he podido imitar el diálogo de un bipolar en estado de manía porque hablan y pasan aparte de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro. Fuga de ideas, que es eso, hablar de un tema a otro, aumento de la velocidad del pensamiento. Facilidad de distracción, se distraen constantemente, están en un tema, están en otro, están hablando, yo estoy hablando contigo, pero ya veo que Lilia está haciendo otra cosa, entonces yo estoy viendo a ella. Gastos excesivos, o sea, pueden llegar a meter a tope las tarjetas, así, a tope, pero no creo que comprando cosas útiles, lo que se les ocurra de inútiles. Inversiones imprudentes, comportamientos de riesgos sexuales, juegos de apuesta. Hay mujeres en estado de manía que están embarazadas y no supieron ni de quién. Juegos de apuesta, pues ya se imaginarán lo que puede apostar a alguien en manía que dice ahorita voy a ganar, ¿no? Pueden perder, pues, no sé, lo que tengan en la tarjeta, la de débito, piden prestado, y un franco cuadro de depresión. O sea, es todo esto que por lo menos se tiene que presentar en entre 3 y 5 días consecutivos, más un cuadro de depresión, como el que les expliqué, pero a lo largo de la vida, no crean que al mismo tiempo. La mayoría de los pacientes hay bipolar tipo 1 y tipo 2.
El tipo 1 es el que debuta con manía, o sea, fue con lo que primero apareció y después aparece el cuadro depresivo. Y el 2 es al contrario, que debuta con depresión. En ocasiones, en psiquiatría sí nos pasa algo que el diagnóstico del paciente puede modificarse. Ah, es que la doctora Lorena, la primera vez que me vio, ni le atinó, ni supo lo que tenía. No, simplemente lo que nos pasa en psiquiatría es que con el paso del tiempo, el cuadro puede modificarse. Yo puedo ver a una persona depresiva, ¿no? Franca depresión. ¿Y qué les parece que a los 6 meses o al año estarla viendo un día me llega escotadísima, minifalda, maquilladísima, platicadorcísima? Yo digo, ¿qué te pasó, Laura? ¿En qué momento? Viene en cuadro de manía. No, y en la noche me voy con 3 tipos, no sabes, me lo voy a pasar súper bien. Yo así como que, espérate. Viene en cuadro de manía. Entonces, ¿me equivoqué con el diagnóstico? No. Simple y sencillamente, la paciente había tenido el cuadro de depresión y después presentó el cuadro de manía. ¿Sí? Por eso entonces ya su diagnóstico se modifica, sí, a bipolar. Entonces, no es que uno se equivoque, sino que no coexisten los dos cuadros al mismo tiempo. ¿Sí? Se dice, doctora Kiskal fue un psiquiatra muy famoso, ella falleció, y decía que todos, o sea que no es cierto, y éramos depresión unipolar, o sea, en depresión, hasta que no teníamos manía. Eso no sucede, porque el trastorno bipolar es solamente del 2 al 4% de la población. Entonces, ¿sí les quedó claro? ¿Sí? Entonces, ¿ya no hay bipolares aquí? No. La que sigue. Esquizofrenia. Esquizofrenia es el trastorno más devastador de la psiquiatría, el más. Yo he conocido por lo menos a 2 o 3 casos, por cierto, hombres y mujeres. Inclusive tengo 2 hermanos, no míos, 2 pacientes hermanos. Una terminó la carrera de medicina, creo que no se alcanzó a graduar, y el otro es ingeniero agrónomo, ese sí se graduó. Y a los 20 y piquito de años, ¡pum!, debutan con esquizofrenia. Y son 2 bulbos, con todo el respeto. Uno no hace nada, se baña una vez al año, lo que oye, y a lo sumo tiende su cama y se cambia de ropa de vez en cuando. La hermana se alcanzó a casar, tiene 3 hijos, el marido ya no la quiso, la rechazó, los hijos los cuida la abuela, que por cierto también tuvo una vida terrible, y entonces, así, se les acabó la vida. Así la esquizofrenia de desgraciada. Es una enfermedad de verdad devastadora. Y también puedo dar el caso de un arquitecto, de un abogado, de un chico que estaba terminando Derecho en la Panamericana, y el último semestre debuta con esquizofrenia, y un día lo encontré con un letrero que decía hamburguesas en la calle, ya, así. Te cambia totalmente la vida. Y la esquizofrenia se presenta en el 1% de la población. Oye, Lorena, yo tengo un tío ahí arriba, en mi árbol genealógico con esquizofrenia, ¿la puedo heredar? No necesariamente, pero no tengas exceso, no uses sustancias, ten una vida sana, cuida tu cerebro. ¿Es controlable? Sí. O sea, la esquizofrenia es como, ahora sí, como los colores del arco iris, ¿verdad? O sea, hay mucha variedad. Yo tengo pacientes con esquizofrenia funcionales, no logran tener una vida, por ejemplo, matrimonial adecuada porque no pueden con mucha exigencia. O sea, el estrés lo manejan bastante mal. De hecho, manejan niveles de estrés muy bajos porque si no se empiezan a psicotizar. Pero sí, pero yo tengo muchos que la mayoría son obreros o son albañiles y ahí van, pero son solteros. La mayoría son solteros. Hay otros pacientes con cuadros de esquizofrenia muy severos, que siempre tienen síntomas, están alucinando, pero desgraciadamente muchos de ellos además tienen uso de sustancias. Entonces ya todo eso hace que el cerebro se dañe todavía mucho más, porque aparte de la esquizofrenia, daña el cerebro, o sea, lo va deteriorando. Doctora, a nivel de hardware, software en el cerebro, ¿cuál es la explicación? ¿Hay un daño en el cerebro, en la corteza, en los químicos? ¿Cuál es el daño por lo que se
sabe que se genera esquizofrenia? Pues lo que más se sabe es que la esquizofrenia es un daño sobre todo a nivel de la dopamina ahí y de la generación de los pensamientos. O sea, a nivel del proceso de pensamiento, a nivel del lóbulo frontal, el proceso de pensamiento se altera, no se hace correctamente y por eso se producen las alucinaciones Porque y la alteración. perdón, porque el frontal es el que se asocia como a la capacidad de proyectar consecuencias y todo ese tipo de cosas. Inclusive es donde está la conciencia. Ah, ok. O sea, al ser consciente de ti mismo y la voluntad está en el lóbulo frontal. Ah, Por eso, en la época de la Guerra Fría, de los años 40, 50, 60, hacían las famosas lobotomías, en donde les metían un artefacto sí, 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 sí. Al lóbulo frontal, Lo lo movían. destruían y pues lo dejaban como robotitos, ¿verdad? Pues ya no podían pensar, porque les destruían justo el centro de la voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales de la esquizofrenia? Son delirios, los delirios que son tener ideas erróneas, que no puede, raras, por ejemplo, que yo en la noche me vuelvo sirena, por ejemplo, me voy al lago de Chapala a nadar. Eso es un delirio, que es una idea extraña, absurda, irreductible al juicio. Las alucinaciones pueden ser de todos los sentidos, pero las más comunes son las auditivas y las visuales, también puede haber olfativas, sensoriales. Discurso desorganizado, ahorita yo estaría hablando y me estaría cambiando de un tema a otro, no terminaría ningún tema y además probablemente ni siquiera me puedan entender. Comportamiento muy desorganizado, desde, por ejemplo, hacer cosas extrañas, por ejemplo, o errores de juicio, desvestirse donde no debe desvestirse, vestirse de una forma inadecuada, comer mal, por decirlo de alguna forma. Y la bulia es afectividad muy pobre, o sea, es un aplanamiento donde no descifras realmente qué está sintiendo la persona. O sea, es un aplanamiento, o sea, es como, así tal cual, o sea, un aplanamiento afectivo es cuando no detectas ningún sentimiento, ni enojo, ni tristeza, ni alegría, ni nada. Es decir, bueno, brevemente vamos a hablar de la pandemia que nunca pensamos vivir, siempre lo veíamos como allá, la más cercana era la de la fiebre española en el año 1917-18. A nivel mundial, empezamos aquí en Guadalajara el 20 de marzo de 2020, fue oficialmente la pandemia, todo el mundo va a su casa, excepto los médicos, yo nunca me fui a mi casa. A nivel mundial, 770 millones fueron afectados, 15 millones de funciones. México, 7.700.000 casos, 350.000 defunciones. Y las secuelas fueron depresión, ansiedad, trastornos de dormir, problemas de memoria y trastornos de estrés postraumático. Bueno, el síndrome post-COVID sí existe, porque esto hasta ahora que ya ha pasado un poco el tiempo se ha podido conformar. El síndrome post-COVID es algo que no a todo el mundo nos dio, de los que padecimos COVID, pero sí pudo causar un cierto grado de discapacidad. ¿Cuáles eran los síndromes? ¿Cuáles eran los síntomas? Fatiga, la gente se sentía sumamente fatigada. Síntomas que empeoran después de hacer esfuerzo físico-mental. Pudo haber fiebre, síntomas pulmonares respiratorios que incluían dificultad para respirar, falta de aliento y tos, síntomas neurológicos o afección de salud mental, como dificultad para pensar o concentrarse, dolores de cabeza, problemas para dormir, mareos al ponerse de pie, sensación de punzadas, pérdida del olfato o del gusto, depresión o ansiedad. Creo que lo más común fue esto, la pérdida del olfato y del gusto, ¿sí? Pero hubo personas que sí realmente tenían todo ese cuadro, o sea, todo este cuadro que acabo de mencionarles, sí lo padecían. Que sí. Vamos a entrar a un tema que les va a sonar muy coloquial y muy conocido. Home office, ¿aliado o enemigo? ¿Ustedes qué piensan? A ver aquí. La primera a mi derecha. Para mí creo que es un aliado, pero tiene que tratarse con cuidado para que no se vuelva tu enemigo. También considero que es un aliado, pero sí tener cuidado en tus tiempos y tu organización. ¿Y cómo sería el cuidado? Me voy a brincar a la jefa. ¿Cómo sería el cuidado? Pues tener tu espacio como habilitado, tener tus horarios, respetar tus horarios de comida. Exactamente.
La aparición de la pandemia obligó a muchas empresas a enviar a sus colaboradores a sus casas, ¿no? Pero el problema fue, yo recuerdo muy bien que me decía un padre de familia, es que Lorena, de la noche a la mañana tuve que comprar computadoras, tuve que habilitar, pagar más dinero de Wi-Fi. O sea, inclusive fue un gasto que la gente no estaba preparada. Entonces, ustedes también cuando los mandan a sus casas es, ¿dónde me voy a poner, no? Si tengo un espacio, no tengo un espacio, si vivías con alguien más. Me decía un paciente, es que van mis papás y me preguntan todo el día, oye, ¿qué quieres comer? Oye, ¿qué quieres hacer? Estoy trabajando, ¿verdad? O estaba en una junta y, oye, hijo, o nunca, o no faltó la que apareciera tú en junta y tu marido, tu pareja, aparecía en box en San Francisco. Pero yo estoy en mi casa, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo logramos hacer una sana convivencia entre trabajo y casa? Porque aparte, a lo mejor tu pareja, tu hermano, tu papá, pues también se tuvo que quedar a trabajar en casa. Improvisación de espacios que no garantizaban las condiciones adecuadas. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que adecuar el lugar? Espacios ruidosos o con insuficiente iluminación, con mobiliario inadecuado. Por ejemplo, a ustedes proveyeron de una silla ergonómica, un escritorio, otros ustedes se lo tuvieron que conseguir. ¿Qué pasó ahí? Estrés laboral por jornadas más largas de trabajo. La persona no pone límites de horarios. ¿Por qué no ponía límites de horarios? A ver, allá al fondo. En mi caso, yo al inicio también me costó marcar esos límites y no los ponía porque en oficina yo tenía que seguir corriendo a las 5 para evitar tráfico, porque me tardaba ahora 15 minutos, hora y media hasta mi casa. En mi casa yo decía, bueno, pues aquí le puedo dar 30 minutos, me levanto y ya estoy en casa, pero en 30 minutos se convertían tal vez en una hora. Y después, pues ya me di cuenta de que tampoco era sano, pues. Entonces, básicamente por eso no lo hacía de inicio. Exacto. La coexistencia de la vida laboral y familiar. ¿A quién le afectó esto? Hijos o papás. ¿A quién le afectó? ¿No? Todos A mí fueron un respetados. poco en el tema de que se acostumbraran principalmente, bueno, mi esposo, mis niños, a que tenía un espacio donde tenían que ellos saber de que no tienen con tanta facilidad que llegar pues, a preguntarme o algo, ¿no? Entonces, poco a poco, ahorita yo creo que ya lo saben, ya mis niños son pequeños, pero ya entienden. Y creo que eso sí me costó un poquito nada más en la coexistencia. Ok. Pérdida de tiempo laboral. También había, nos vamos a otro extremo. Pues los que no hacían nada. Ok, ahorita me conecto. Y se cambiaban, se ponían una camisa, una blusa y ya, ¿verdad? Aquí para abajo la pijama, short, y se bañaban. Estaban perdiendo el tiempo. Yo a veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que digo, ¿cómo le haces? ¿Cómo te miden tu efectividad en tu empresa? Porque pues, me dicen que casi no trabajas. No, pues es que no, sí, pero es que mira, trabajamos por objetivos. Ah, pues, y cumples con tus objetivos. Entonces también pasaba esto. El gran valor del home office fue la menor pérdida de empleos, eso sí. ¿Cuántas empresas salvaron los empleos? ¿Por qué? Porque los mandaron a sus casas a trabajar, ¿sí? O sea, gracias a Dios no despidieron a tantas personas como mejor una planta de producción, ¿no? Por decir un ejemplo. Las personas no invertían tiempo en sus traslados, se reducen las emisiones de carbono. No tengo estadísticas de eso, pero creo que algunas veces hubo unos documentales donde se veía México, Ciudad de México solo, París solo, y se veía un cielo esplendoroso, ¿no? Algo nunca visto. Facilita la integración de personas con discapacidad, en efecto. México, desgraciadamente, todavía no es tan friendly con los discapacitados. A veces que dices, bueno, ¿y aquí cómo le haría? No hay rampas o elevadores. Entonces, la gente con discapacidad pudo trabajar desde su casa. Se motivó la preparación profesional. Sé de buena fuente que Aleska, por ejemplo, en esto sí se estuvo preocupando por esa preparación, darles cursos. ¿Para qué? Pues para seguirlos motivando y actualizando. Entonces, realmente el home office no fue tan malo. Creo que la gente en general tiene más una buena impresión del home office que mala. Pero algo que no menciona es que sí, por ejemplo, hubo personas que físicamente se empezaron a deteriorar porque se la pasaban mucho tiempo sentados, ¿no? Inclusive aumentaron los trastornos, por ejemplo, de lumbalgia, dolores a nivel lumbar,
alteraciones en la espalda. ¿Por qué? Porque la gente no tenía o la silla adecuada, el sillón adecuado y no hacían ningún tipo de ejercicio. Los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí? Nacidos entre el 81 y el 93. Hay varios, hay varios. Los millennials no son tan malos como parecen. Porque luego los millennials los tratamos un poco despectivamente. Dominan la tecnología de manera intuitiva. Es que pareciera que ya nace con el celular o la tablet en la mano, ¿no? O sea, tú le das, yo tengo mis residentes millennials y digo, a ver, ven, ¿me puedes componer aquí en la computadora, verdad? Ya le dan un clic y ya se compuso. Tienen pasión por aprender, les gusta aprender lo novedoso, sobre todo en temas tecnológicos, realmente tienen mucha facilidad. Suelen ser personas sociables. Ojo, aquí este concepto yo lo puse porque es definición de los millennials. Yo no estoy totalmente de acuerdo con porque muchos, ¿qué les dije hace rato de la socialización a través de las pantallas? Muchos de ellos así socializan. Tengo muchos amigos, ahora tengo un amigo en Escocia, yo tengo otro en Japón, pero ¿cuántos conoces? O sea, muchos de ellos sí se encierran, ¿sí? No todos, pero estos millennials inclusive con la pandemia se dieron cuenta de la importancia de la socialización, porque yo tuve varios pacientes muy jóvenes como ustedes que iban a mi consulta con un cuadro de ansiedad o depresión, y en cuanto las medidas del encierro se empezaron a minorar, yo dije, tienes la tarea, salir por lo menos una vez por semana, la depresión se acabó. Literal, se acabó. O sea, la di de alta en 6 meses al paciente. ¿Por qué? Porque lo que le faltaba era realmente salir, convivir. Era exactamente, este tema de la socialización es un tema, por lo general, es un factor antidepresivo. No se adaptan a los modelos tradicionales de estilos de vivir, especialmente en el campo laboral. Aquí sí, a veces les cuesta trabajo de que, ¿por qué tengo que ir a la oficina? ¿O por qué hay que hacer las cosas así? Pues porque es como ha funcionado. Entonces, en ese aspecto sí entran un poco en shock. Y también con los temas, los estilos de vivir con sus padres. Por ejemplo, si se fijan, si hacemos una estadística, los que están en esta edad son los que más viven, por ejemplo, se van de su casa a esta edad, o ya viven en pareja, o ya viven solos, como que empiezan a romper esquemas. Ojo, esto no es bueno ni malo, es cómo te funciona a ti, o sea, cómo eres más funcional. Tienen creatividad y una mente abierta, son exigentes, quieren todo muy rápido. Esto no lo han contagiado los millennials a los demás, pero ahorita si yo quiero saber una estadística, abro mi celular y pum, porque lo quiero ahorita. O sea, ojo con esto, con esa intolerancia. Antes, para saber algo, yo sí soy de la época de las enciclopedias, yo sí, y del diccionario Larousse. A mí me decían el pequeño Larousse, que tenía, gracias a Dios, un vocabulario bastante amplio gracias a mis hermanas. Yo me llevo un poquito de edad con mis hermanas, entonces muchos de los libros en los que yo estudié desde la secundaria eran los libros de mis hermanas de la universidad, por ejemplo. Entonces, pues había que esperarse a llegar a la casa, sacar la enciclopedia Salvat, saberla usar. ¿Cuántos de ustedes saben usar una enciclopedia? Ah, mira, una, por lo menos, 2. Por ejemplo, 3. Y además era un conocimiento que a lo mejor tenía 10, 15 años. Porque, por ejemplo, ahorita los libros, si tú ves la bibliografía de un libro, pues si te va bien, tiene una antigüedad de 3 años, ¿no? Entonces, porque de aquí se edita un libro. Pero era la forma de aprender. Y ahorita todo es cibernético, todo. O sea, claro, también es una herramienta que nos ha facilitado mucho. Si yo choco a medio campo allí entre 2 ciudades, pues el celular me rescata, ¿no? O sea, realmente tiene muchas cosas buenas. Pero este tema de quiero todo ya, ojo, porque nos volvemos muy intolerantes, muy intolerantes. Lo que sí. ¿Cómo identificar si necesito una atención de mi salud mental? Una pregunta, ¿nada de eso o nos vamos todos seguidos? Porque llevamos una hora. Yo puedo Tengo seguir. varias preguntas. A ver, las preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través del Forms que ya compartimos también por el chat. Si existe alguna otra, pues les voy a agradecer que nos la compartan. Y tenemos la primera que dice, ¿hay una relación con la inteligencia en algunos trastornos o padecimientos? Ejemplo, varios artistas importantes como Beethoven, por mencionar alguno.
Bueno, la inteligencia es una cualidad del ser humano que tiene que ser educada, ¿eh? Porque a veces la inteligencia puede ser muy tonta. Por ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo. La voluntad me dice que esta botella de tequila me puede hacer daño si me la tomo completa. Pero la inteligencia me dice, la inteligencia es el tequila que más te gusta, porque no te lo tomas. Entonces, siempre y cuando la inteligencia esté regida por una voluntad bien formada, la inteligencia te ayuda a buscar recursos, te ayuda a buscar soluciones, te ayuda a buscar ayuda. Entonces, entre tengas una inteligencia mejor formada, sí te puede ayudar. Ojo, pero si tengo una persona con una personalidad narcisista, donde a lo mejor es un superdotado, es muy inteligente, muy culto, pero con una pobre conciencia de su estado mental, la inteligencia no te está ayudando. Entonces la inteligencia se tiene que formar e informar. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿En qué momento sabes que tu padecimiento no es totalmente psicológico y es necesario ir con un psiquiatra? Si le parece, aún te lo voy a contestar, porque es lo que sigue. Perfecto. Es la sección que sigue. Perfecto. ¿Qué recomiendas a una persona con TCA para controlar sus emociones y pensamientos antes de un atracón o incluso después, cuando llega la culpa y todo se vuelve un ciclo sin fin? Lo primero, que busque ayuda, ayuda profesional. Los trastornos de la alimentación no son trastornos para que un psiquiatra solo los atienda, se los digo con mucha honestidad. El psiquiatra tiene que... Es que esta niña no la veo. No tanto, no tanto. Sí, perfecto. Me gusta verlos a todos. Los trastornos de alimentación tienen que ser atendidos por un equipo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, psicóloga y nutrióloga o nutriólogo, ¿sí? Porque es un trastorno que afecta tanto mentalmente como físicamente. Son trastornos complicados, se tiene que hacer un buen diagnóstico, ver si no hay un trastorno de personalidad y a través de un buen diagnóstico y toda la ayuda de estos profesionales de la salud, ayudarle en estos trastornos de atracolismo. Muy bien. Y la última, que creo que ya la platicamos en la primera parte de las sesiones, ¿cuánto nos afectan las vivencias de la infancia en nuestra vida adulta? Pues si son vivencias muy traumáticas, por ejemplo, de violencia física, psicológica, nos pueden afectar mucho, inclusive para la propia crianza de nuestra propia familia o nuestra funcionalidad. Aquí depende mucho de qué conciencia hagas y sobre todo que seas consciente que necesitas ayuda y la pidas. A nuestros participantes en línea, recuerden que la liga para postear sus preguntas la van a encontrar en la caja de chat. Por favor, ayúdenos a escribirlas y al final de la sesión tendremos otro break para poder compartirlas con la doctora. ¿Cómo identificar si necesito una atención de mi salud mental? ¿Con quién acudo? ¿Psicólogo o psiquiatra? Es una pregunta súper común, ¿sí? ¿Con quién voy? ¿Con cuál de los dos? ¿Qué afecta a nuestra salud mental? Cada afección de salud mental tiene sus propios signos y síntomas. Por ejemplo, ¿qué nos puede hacer ir a pedir ayuda? Cambios en la alimentación y en los horarios de sueño. ¿Sí? Estoy comiendo mal, estoy durmiendo poco o duermo demasiado. Demasiado dormir más de 8 o 10 horas, 12 horas diarias. Incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria. Ya no sé cómo resolver, por ejemplo, mi relación de pareja o cómo puedo yo, en mi trabajo ya me estoy distrayendo mucho, me la paso viendo la computadora y no entiendo nada. Sensación de desconexión o de retiro de las actividades normales. No me siento como parte del equipo, en mi casa me siento mal, me siento fuera de contexto. Pensamientos inusuales que, por ejemplo, pueden ser de muerte, de daño, de inutilidad, de que no sirves para nada. Ansiedad excesiva, o sea, estás muy ansiosa, angustiado constantemente durante el día. Tristeza, depresión o apatía prolongadas, ¿sí? Ya llevas 6 meses triste, apático, las cosas te dan igual, no disfrutas de las cosas. Pensamientos sobre suicidio o daño a otros. No solamente que te quieres hacer daño, que le quieres hacer daño a alguien, ¿sí? O sea, ya me cansé de mi roomie, de mi pareja, de esta amiga, ya ojalá desapareciera, ojalá le pasara algo. Abuso de sustancias.
estás bebiendo de más. A ver, aquí podemos caer en divergencias, ¿sí? Para mí el concepto de abuso de sustancias es cuando la sustancia te domina. Hay gente que yo puedo aguantar 5 tequilas, no pasa nada. Pero 5 tequilas todos los días. Y si no me tomo los 5 tequilas, ya me siento mal, estoy estresada. Ojo, cuando hay una necesidad de beber para disminuir una sensación o una emoción, ojo, ahí puedes empezar a tener un problema. ¿Ya eres alcohólico o alcohólica? No, pero ya puedes tener un problema de dependencia de una sustancia, ¿sí? Es que, ay, Lorena, yo me emborracho cada 6 meses. Sí, pero haces un disfiguro, no sabes dónde amaneciste, no sabes dónde dejaste el coche. Pero 6 meses, sí, tú tienes un problema con el alcohol. Siempre que una sustancia te domina a ti, ojo, ahí hay un problema. Cambios extremos de humor. Estás sumamente irritable, sumamente intolerante, sumamente susceptible, la gente, todo el mundo te ataca. O sea, ahí qué está pasando con tu humor. Ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento, ¿sí? Gritas, estás incontrolable, no te das cuenta, te pierdes el control. O sea, ¿qué está pasando ahí? Todos estos factores son algo que nos está hablando que tenemos una alteración de nuestro estado de ánimo, inclusive problemas de ansiedad. ¿Qué afecta a nuestra salud mental? Afectación a nuestro núcleo familiar. Pérdidas, pueden ser pérdidas no solamente por muerte, se fueron tus papás, te dejaron sola, o se fue un hermano, el núcleo familiar, hubo un divorcio, una separación, hubo un tema económico severo, un quiebre económico, inseguridad laboral económica, te corrieron, no tienes empleo, tienes muchas deudas, te fuiste de juerga, te fuiste a apostar, debes hasta la camisa. Desesperanza. ¿A qué le suena? La de suéter gris, ¿a qué te suena desesperanza? Pues a lo mejor no tienes como algo que te motive, una ilusión o una meta. Pero nada te da esperanza. Oye, yo recuerdo muy bien una señora con una depresión muy severa que decía, oiga, ¿y sus hijos? Ni por mis hijos viviría. Esa es la desesperanza. La desesperanza es no tener esperanza en nada. Inclusive, cuando una persona deprimida nos llega al hospital así, debe ser indicación absoluta de hospitalización, porque aunque no tengan idea de suicidio, puede atentar contra su vida. Rápidos cambios sociales, que no te adaptes a los cambios sociales, de trabajo, de domicilio, de ciudad, puede ser esto. Riesgo de violencia, o sea, riesgo que esto lo ves desde el punto de vista que tú puedas ser violentado o violentada, ¿sí? El temor porque vives en una colonia peligrosa, porque tu trabajo te expone a situaciones. Por ejemplo, hay chicas, por ejemplo, yo tengo chicas que trabajan en plantas de maquilación y salen a las 10, 11 de la noche, por ejemplo. Oye, amigo, ¿me acompañas? Porque hay este riesgo de violencia. Daños a nuestra salud física puede ser por temas de enfermedades crónicas que ya tienes, o inclusive algún daño por algún accidente. Todo esto puede dañar nuestra salud mental. ¿A quién debo acudir? Pues yo aquí les hice un paralelismo, ¿verdad? Un poco a mi manera. En psicología tengo síntomas de un trastorno mental, pero aún sigo siendo funcional. Este concepto de funcional es básico. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy deprimida, o a lo mejor traigo ahí un duelo, pero sigo funcionando. No, voy a gusto, no muy contenta, pero sigo yendo a mi trabajo, lo saco bien. Las personas con depresión pueden tardar a veces hasta 8 a 10 años a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la gente puede vivir deprimida, literal. Es como levantarse, bañarse, desayunar, vestirse y irse a trabajar. O sea, puedes vivir cotidianamente deprimida. Es como los salmones, están nadando contra la corriente, pero lo haces. Y la ansiedad no. La ansiedad es algo que te hace pedir ayuda, sobre todo si tienes ataques de pánico o crisis de ansiedad. ¿Qué es una crisis de ansiedad? Es cuando la persona tiene mucha ansiedad, mucha angustia, tiene opresión en el pecho, se le seca la boca, le sudan las manos y se siente muy mal. Y el ataque de pánico es sumarle una sensación súbita de muerte
o lo dice, creo que es la única vez que lo menciona el manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, o la sensación de volverse loco o de perder la razón, ¿sí? Ese es un ataque de pánico, o sea, una sensación horrible que te hace salirte, inclusive te falta el aire, ese es un ataque de pánico. En la crisis de ansiedad también puede haber falta de aire, ¿sí? ¿El ataque de pánico puede derivar en un paro cardíaco o algo así? ¿O no llega a tanto? La respuesta es sí. Si la persona se asusta muchísimo y no tiene quien la ayude, y sí, sí pudiera. Y sí, aparte si tienes el factor de riesgo, que tengas el factor de riesgo. Por ejemplo, creo que aquí nadie tenemos un factor de riesgo de ese tipo, Estoy pensando en... pero sí, la sensación de muerte es muy real. Estoy pasando por un duelo, lo que les explicaba. El duelo es una situación muy concreta que tiene varias etapas, desde la negación, el enojo, la aceptación, por ahí me está faltando alguna, pero el duelo es un duelo, ¿sí? O sea, no es propiamente una depresión. Tengo problemas de pareja, me enojo mucho, no llegamos a acuerdos, o tengo problemas con mis papás y no sé cómo manejarlos, pero sigue siendo funcional. Es parte de mi tratamiento simultáneamente un manejo psiquiátrico, ¿sí? Vamos a psicoterapia y con el psiquiatra. O muchas veces vamos al psicólogo que a una evaluación psicológica. ¿Cuándo voy para el psiquiatra? Tengo síntomas de un trastorno mental y no soy funcional. Ya no me puedo levantar, me cuesta muchísimo trabajo, ya he faltado falto 3 días a la semana al trabajo, no me concentro, ya me amenazaron que me van a correr porque soy cero eficiente, tengo ideas de muerte constantes, ¿sí? Tengo síntomas físicos severos, me siento muy mal, o sea, físicamente me siento muy mal, muy decaído, no tengo hambre, estoy perdiendo peso. ¿Por qué? Porque aparte, acuérdense que los psiquiatras somos médicos. Yo primero estudié medicina para poder hacer una especialidad en psiquiatría. Entonces, el psiquiatra, ¿qué va a hacer? Te va a diagnosticar o te va a buscar causas médicas. Cuando hablamos de causas psiquiátricas o médicas, es todo lo que no sea mental. Entonces, ¿cómo está tu tiroides? ¿Cómo está tu sistema circulatorio, gastrointestinal? Yo he diagnosticado, por ejemplo, hipotiroidismo, o sea, la tiroides no te está funcionando y por eso estás así. O en el caso de las mujeres, pues estás en menopausia. O en el caso de los hombres, pues a lo mejor también están en la andropausia. O desgraciadamente tengo que diagnosticar cosas más graves como tumores cerebrales, y la única manifestación era depresión. Entonces, el psiquiatra tenemos esa capacidad por nuestra capacitación como médicos. Antecedentes familiares de trastornos mentales. Te lo he estado diciendo durante la charla, no son totalmente, absolutamente, que te vaya a dar un trastorno mental porque tu mamá, tu papá, tu abuelo, pero sí puede contar. Ya tengo antecedentes de atención psiquiátrica, ya tuve una depresión, entonces pues estoy recayendo. He tenido ideas de muerte o daño, eso es muy importante, o sea, sí son ideas francas de que me quiero morir, o he tenido crisis de ansiedad severa. Esto definitivamente es cuando hay que acudir a un psiquiatra. Yo tengo muchos pacientes referidos de quién, de los psicólogos. ¿Por qué? Porque no avanza el paciente, porque está atorado, porque tiene un cuadro depresivo que hay que medicar. ¿Verdad que sí? ¿Qué opinan de los fármacos? A ver, aquí la licenciada Diana. Yo creo que yo sí soy de la idea de tomar medicina si la requiero y pedir ayuda lo antes posible. Y no dejar de perder, o sea, auténticamente mis citas y mi chequeo. Sí creo que vale la pena. A ver, aquí al fondo a mi derecha. Tengo una opinión distinta. A mí siento que en algún punto te haces adicto a ellas. Entonces, no, yo no. ¿No tomarías un fármaco? No. Ok. ¿La luz, amiga? Creo que, bueno, en parte y parte, o sea, si es necesario, o sea, si siento que voy a mejorar a lo mejor con algo así, pues sí, estaría bien para tomarlo, pero también siento que puede causar, ¿Puede ser qué? puede causar como ¿Una adicción? un problema. Ok. Qué bueno que hay las dos versiones porque es lo que nos pasa, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que van conmigo, ya casi se va a acabar la consulta cuando ven que agarro el recetario y me dicen, no voy a tomar nada, ¿eh?
Y casi les contesto, pues, o sea, ¿qué vino? Bueno, no les contesto eso. Doctora, Dime. sí, creo que aquí viene la importancia de saber con quién acudir, ¿no? Si estamos hablando de si voy con un psicólogo, probablemente yo traigo un tema químico y me sugiere a lo mejor un medicamento controlado para dormir, pero mi problema es otro, nos estamos quedando cortos, ¿no? Sí. Al final entiendo que hay temas, pues ya son biológicos, no sé cómo expresarlo, Sí. que es como necesitas un medicamento para Exactamente. equilibrarlo, ¿no? Sí. Por eso la pregunta de con quién ir es tan importante. A ver, no todos los pacientes que acuden a psiquiatría toman fármacos, ¿eh? Oh, sorpresa, ¿no? Claro, de mi universo de pacientes privados y de los de hospital, todos, definitivamente los de hospital, todos tienen trastornos muy severos. No todos toman fármacos, muchos de verdad, con una psicoterapia salen adelante, con ayuda psicoterapéutica, sí, porque lo que les hace falta es una orientación, muchas veces están metidos en problemas y no ven soluciones. Sí, sí pueden no tomar un fármaco, pero créanme que quien ha tenido una idea de que el fármaco los va a hacer adictos, toman un fármaco, les cambia su calidad de vida, dicen, ¿por qué no me lo tomé antes? Entonces, definitivamente hay gente que no por nada del mundo, pero se van a otro tipo de ayudas alternas, que ojo, todo lo que te tomes, todo, sea homeopatía, flores de Bach, alteran tu sistema nervioso, ¿eh? Todos, porque es una sustancia extraña en tu cuerpo que te va a hacer un cambio en tu química cerebral. Inclusive, yo tuve una paciente hace mucho de Mazatlán, muy simpática ella, sinaloense. Después de tomarse 1 litro de té de azahar, le dio un ataque de pánico. Té de azahar. La herbolaria, se los dejo de tarea, busquen las cosas no tan buenas de la herbolaria, ¿eh? Hay un té, el té de cominos, que es una especie, que es abortivo. Yo cuando llegué a Ocotlán hace muchos años a hacer guardias, nos advirtieron, si las embarazadas le dicen que si se pueden tomar té de cominos, ustedes dicen que no. Y es una especie que tienes en tu cocina. Entonces, cualquier cosa que utilices va a alterar tu sistema nervioso central, para bien o para mal, ¿eh? No crean que porque eso es homeopatía o plantitas, no te van a causar un efecto negativo, ¿eh? Digo, yo he tomado, yo tomo homeopatía, yo tengo una rinitis alérgica, y lo único que me sirve es la homeopatía, y me ayuda muchísimo, ¿sí? Pero este tema sí es muy controversial. Ahora, como derecho fundamental del paciente, tiene derecho a negociar su tratamiento con el médico, de que si quiere o no quiere, y no solamente en psiquiatría, en oncología también. Porque hay pacientes que dicen, no quiero que me den quimioterapia, así, hasta donde llegue. Oye, pero mira, te puedes vivir 1 año más, no quiero. Hasta donde quiera Dios, el destino, el universo, hasta ahí voy a llegar. Entonces, vamos a ver las bondades. Los fármacos para los trastornos mentales fueron desarrollados apenas en los años 50 del siglo pasado. Yo les puedo decir que de todo el universo de enfermedades en medicina, fueron de los últimos que se desarrollaron, quizás junto con los oncológicos, ¿sí? Porque primero se desarrollaron los antibióticos, el tratamiento para la tuberculosis, para la lepra, pero los tratamientos farmacológicos para los pacientes psiquiátricos hasta los años 50. Son seguros. La ventaja que tenemos ahorita es que ya estamos usando de una época muy buena de los fármacos. Claro, me pueden decir aquí, puedo a lo mejor hacer otro consenso. Me dicen, no, a mí me dio un antidepresivo, yo me sentía morir. Sí, definitivamente. Puede pasar porque hasta la aspirina tiene efectos secundarios, ¿sí? Además, hay gente que es alérgica a la aspirina y tú le das una y se puede morir. Entonces, sí, porque todos los fármacos que damos nosotros en psiquiatría afectan el sistema nervioso central y es un sistema sumamente sensible. ¿Mejora la calidad de vida? Sí. Imagínense a alguien que tiene crisis de ansiedad todos los días. Todos los días. O sea, no puede respirar, se le seca la boca. A mí me han hablado pacientes a las 2 de la mañana con un ataque de pánico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy al hospital? No, tómate tu medicamento. Ojo,
Cuando das un fármaco, no solamente das el fármaco. A muchos de esos pacientes hay que darles psicoterapia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se está incendiando, aquí se está incendiando algo, yo llego con mi botella de agua, le echo agua al incendio, pues se va a apagar. Pero adivinen qué, el cableado es el que está mal. ¿Y qué va a pasar? Pues van a seguir. ¿Qué va a pasar, Pedro? O seguir el corto por todo el cableado. ¿Y qué va a pasar? Se va a incendiar todo. Exactamente. Entonces la persona muy probablemente atrás de ella tenga frustraciones, conflictos no resueltos, broncas que no sabe cómo manejar. Entonces eso hay que arreglar. El mejor tratamiento para un paciente con trastornos mentales es psicoterapia, fármacos. ¿Por qué? Porque el fármaco también va a facilitar que el paciente trabaje en psicoterapia. Imagínense a alguien que tiene un estrés postraumático porque iba en un vehículo, se accidentaron y fue el único sobreviviente de toda su familia. Y aparte iba manejando. ¿Se pueden imaginar lo que siente esa persona? Entonces, llora todo el tiempo, no puede hablar del momento, tiene flashbacks. Los flashbacks es tener imágenes vívidas del momento. Les das un fármaco que le ayudas a equilibrar sus emociones, que no llore tanto, que no se sienta tan deprimido para que trabaje. Porque si no el psicólogo no habla, oye Lorena, pues se la pasa llorando toda la sesión, ¿cómo le hago? Entonces va resolviendo ese duelo complicadísimo con la ayuda del fármaco, lo va resolviendo el duelo y se adivina qué hago con el fármaco. ¿Tú te llamas? Grecia. Grecia. Lo voy quitando. Se va quitando. O sea, una persona que empieza a tomar un fármaco no se queda para toda la vida tomando fármacos. Entonces, ¿por qué? Porque se va resolviendo el origen de la depresión y de la ansiedad. Hay un rubro de trastornos mentales que definitivamente nunca les va a quitar la medicina. Un paciente con esquizofrenia. ¿Cómo se lo quito? Pero adivina qué, Grecia. Ese paciente con esquizofrenia y su tratamiento es funcional. No escucha voces, no escucha una voz que le dice, mata a tu tía, incendia la casa. Lo haces en una persona funcional. Es que es adicto, pues como un diabético o un hipertenso. El diabético sin su metformina o su glibenclamida o los medicamentos nuevos que hay, o a veces hasta insulina, se moriría, tendría unas complicaciones terribles. Entonces, mucho es el enfoque que le das al tratamiento, pero, ojo, hay que ver qué arrastró al paciente, a la persona, a tener ese trastorno mental. Que eso hay que resolverlo. Porque en efecto, el medicamento es como un salvavidas para que no se hunda, como unas muletas para que pueda caminar sin dolor. Pero el tratamiento, pero en el fondo hay que resolver las causas de esa depresión. Facilitan el proceso psicoterapéutico, no necesariamente causan dependencia. Definitivamente las benzodiazepinas, más conocidas como clonazepam, diazepam, no van a dar nombres comerciales. ¿No? Sí pueden causar dependencia, sí. Pero ahí, ¿qué sucede? Es una muy mala alianza entre el psiquiatra y el paciente, porque el psiquiatra a veces se los quiere quitar y el paciente, a mí se me desaparecen pacientes, literal. Oye, es que ven, hay que quitar, no, si me lo quitas ya no duermo. ¿Y entonces qué hacen? Se consiguen las recetas. Nunca falta quienes vendan las recetas. Entonces, ese paciente se hace una adicción en contra de quién, pues del proceso de tratamiento que podía tener. Sí, sí existe dependencia, sí puede suceder. Y hay un muy pequeño porcentaje de pacientes que su cerebro no funciona sin esa sustancia. Por más que le quieras quitar el antidepresivo, no funciona. No me lo quites. No. Me lo quitas y mira, y ya fui a terapia, ya hice Reiki, ya fui a la yoga, ya fui a donde quieras. Y es una falla en su cerebro, que es un porcentaje muy pequeño. ¿Se puede suspender al finalizar el tratamiento? Sí. No deben ser automedicados. Ojo. La mayoría de los antidepresivos, adivinen qué, no necesitan receta. Yo ahorita voy a la farmacia, cualquiera que me diga, y salgo con 10 antidepresivos sin receta. Bueno. Y adivina qué, aquí Liliana me va a recomendar sertralina, porque le cayó muy bien y se le quitó la ansiedad. Mira, tómate media tabletita en la noche y se te va a quitar. ¿De veras sí? Y mira, y esta marca sale bien buena.
Ah, pues y la compro. ¿Y cómo era el nombre? No diste el nombre. Entonces, esa es la tarea que mucha gente, o inclusive está controlado. O sea, es que me dieron tantas tabletitas, me dieron una carterita, como dice la gente, un blister, con 10 tabletitas de alprazolam, y si vieras que bien me cayó. Porque además, el 70% de los fármacos de una farmacia, adivinen quién los prescribe. Los empleados de la farmacia. Yo he presenciado muchas consultas en las farmacias. Muchas. Oiga, traigo tos, ¿qué me tomo? Ay, sí. Inclusive llegan con la receta y, no, yo creo que le está recetando mucho, esto le va a hacer daño, mejor bájele, ¿no? También pasa eso. Bueno, ¿qué estrategias podemos hacer para mejorar la salud mental? La comunicación. Punto fundamental. Adivinen qué hacen estos aparatitos. Dificultan la comunicación. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces lo hago yo? Voy por delante con el ejemplo. Me comunico por mensaje nada más con alguien que está ahí en Guadalajara. O ayer le tuve que hablar a una paciente que está en Francia. Pues le marqué en ese momento, oye, tal, tu cita, tal. Sí facilita, pero también, ¿cuánta gente solo se comunica por mensajes? Y son bien peligrosos los mensajes, porque pones mala coma y ya va listo. ¿Dialogas o haces monólogos? ¿Qué opinas de esta frase? ¿Yo qué opino? Creo que es la parte como la diferencia entre dialogar. Me imagino que es como, no sé, tratar de tener también una retroalimentación, no solamente yo estoy hablando, y en monólogo completamente, yo solamente estoy hablando y no dejo que, no permito escuchar a la otra persona. Dijiste una palabra importantísima, no permites. Pues ¿cuántas veces así hablamos, no? Todo, tuve una tarde padrísima, me fui a tomar un café con una amiga. Ay, ¿qué te platicó con tu amiga? Y estaba muy bien. Y ya. O sea, porque a veces también necesitas tienes una gran carencia, o más bien una gran necesidad de hablar, y una gran carencia de con quién hacer. Ojo, no necesitas ir a terapia para hacer eso. Pero sí, es mejor dialogar que hacer monólogos. ¿Tienes con quién hablar de todo? ¿Qué opinas de los confidentes? ¿Ya? A ver acá. A ver, Sí. Mariana. Pues creo que, bueno, por ejemplo, yo en mi caso sí tengo como con quien hablar de todo, pero no es la misma persona, por así decirlo. Exacto. Sí necesitamos tener una confidente. Y un confidente muchas veces nada más es una gran oreja que te escucha. Ojo, no siempre, me voy a proyectar más, no siempre tenemos que darles respuestas a las personas a lo que nos preguntan, porque no las tenemos. Muchas veces escúchalas y ya. No siempre tenemos respuestas. Oye, ¿qué opinas de esto? Pues tú eres psiquiatra. Pues será que en esos momentos a mí se me apaga el chip de ser psiquiatra, ¿verdad? No sé. Pero no siempre tenemos que dar respuestas. No dices lo que piensas por no tener problemas. Ah, esta frase es mágica. ¿Cuánta gente se queda callado por no tener problemas? ¿Qué opinas? ¿Qué sí pasa? Las veces no expresamos lo que realmente sentimos o pensamos por no meternos en un problema. Pero por eso que hay que elegir las batallas, ¿verdad? En este momento sí hay que hablar, en este momento no vale la pena. Aquí entra mucho, por ejemplo, a lo mejor el tema del respeto. Las formas, ¿no? También. Las formas también influyen. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir las cosas con unas formas bastante desagradables, que podías decirlas de otra manera. Y cuando tus formas son desagradables, ¿qué sucede? Tiene un impacto súper negativo en la gente. Entonces, también hay que ver cómo los decimos. Haces como que hablas y ni siquiera te escuchas. Esto a mí me encanta. Me encanta decirle al paciente, ¿te acabas de escuchar lo que acabas de decir? Y se quedan así como que, ¿cómo? Sí, es que yo soy súper independiente en mi casa, hago lo que quiera. Pero le pide permiso a la mamá hasta para irse a tomar un café, ¿verdad? Entonces, esto nos pasa mucho. Haces como que hablas y ni siquiera te escuchas. ¿Eres congruente con lo que dices?
o no. Yo no necesito ayuda porque lo sé todo. Esto me ha pasado a mí, he seguido. Pacientes que van, yo aprendí con el paso de los años que a mí no me gusta que la esposa le haga la cita al marido. No, que tu marido lo haga. No, es que no tiene tiempo, pero sí quiere venir. Bueno, ya si él sí quiere venir, sí. Pero a mí no, me han llevado pacientes como quien dice engañados. Claro que los tengo una hora enfrente de mí, callados, ¿verdad? Entonces, ojo esto, porque muchas personas no quieren ser ayudadas, no tienen conciencia de enfermedad y les pasa mucho más, adivinen a qué sexo. El masculino. Al masculino. ¿Sí? Porque, ojo, a los hombres les pasa que sienten que es una debilidad. Inclusive yo tengo un paciente que es taquero. No sé cómo están sus tacos, ¿verdad? Trabaja en X municipio de Guadalajara. Y el papá es un ataque constante de preguntar, ¿y sigues yendo con la psiquiatra? ¿Ya qué vas? Eres un débil. Entonces, eso desestima a la gente buscar ayuda. ¿Sí? Porque son de esos mitos, de esas ideas erróneas de que el psiquiatra, el psicólogo es para débiles. Y no, es más bien para gente que realmente se hace responsable de sí mismo. Y también siento que todavía hasta la fecha hay mucho tabú ante síntomas. Por ejemplo, empiezo a sentirme mal y es bien difícil decir, sí, ay, no, es que, voy a decir una palabra que a lo mejor saben, es que a lo mejor como los loquitos del centro así me siento, ¿no? O sea, que todavía hay mucho tabú el de que, hijo, a lo mejor no voy a decir que me siento así porque luego me van a decir, ay, pues estás bien loquita. Entonces, siento que ya ha avanzado mucho, pero aún todavía siento que hay mucha desinformación, mucha ignorancia en temas psiquiátricos y que eso también impide a veces a las personas con algún problema poder expresar o saber con quién llegar que no se sienta juzgado. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué es la comunicación efectiva? Es el proceso de compartir ideas, conocimientos, pensamientos e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje. Hay que ser empáticos, hay que ser claros, hay que tener una escucha activa. Es sí quiero escucharte lo que estás diciendo. ¿Y cuál es la principal característica de un buen comunicador? Es saber escuchar, no solamente hablar, sino saber escuchar, porque es como también te enriqueces y puedes dirigir, inclusive una charla, una plática, un objetivo de una empresa, es escuchar a las personas que te rodean. ¿Cómo lo logramos? Pues mira a las personas con las que estás hablando, se preguntas, no interrumpas, reconoce el momento adecuado para intervenir, no cambies el tema de imprevisto. Estas dos partes van muy de la mano, ¿no? Muchas veces yo tengo una persona conocida que me dice, ¿cómo estás? Ah, pues bien. ¿Y cómo te ha ido? Y le empiezo a platicar y no falla, pero lo tengo hasta cronometrado. No pasan ni 2 minutos cuando, oye, fíjate que el otro día no sé qué, y ya se me acabó mi tiempo. Y como dicen las piñatas, y tu tiempo se acaba. Entonces ya no empiezo ningún tema con esa persona, porque esa persona no sabe escuchar. Ella trae su diálogo interno y habla, y habla, y habla, y ella habla pero ya te preguntó, ella genuinamente piensa que ya te preguntó y se interesó por ti. Empatía. La empatía es ponernos realmente en los zapatos de la persona. Esto me pasa mucho a mí, obviamente, gracias a Dios ya estoy bastante entrenada en esto, con mis pacientes, porque igual me entra a consulta un paciente con un duelo, con un cuadro de esquizofrenia, con un cuadro de depresión. Entonces ¿cómo son los problemas de esa persona? ¿Sí? Y es ponerse en los zapatos de él. O sea, no es hacer un juicio de las personas. Los psiquiatras normalmente y siempre no debemos hacer juicios de las personas. Yo siempre les digo a mi consultorio, no hay cosas buenas ni malas. ¿Te sirven o no te sirven? ¿Son funcionales o no? No controles la conversación. Ojo, o sea, no la vayas direccionando. Deja que la persona te diga lo que te quiere decir, ¿sí? No vayas dándole como guiándola hacia dónde y haciendo juicios o cortando la conversación de forma que no le permita ser libre. Responde de manera verbal y no verbal. Ojo con el lenguaje no verbal, porque muchas veces podemos un bostezo, un cara de aburrimiento, pues ya te dejan de platicar.
Tener el teléfono en las manos, ojo, Una persona que supuestamente está queriendo platicar y tiene el teléfono en las manos está dando un muy mal mensaje. La maldición del conocimiento, lo sabes todo de un tema, pero es incapaz de comunicarlo. Eso pasa mucho con las personas que saben mucho de algo y no saben cómo explicarlo. Falta de empatía con el receptor, las emociones, el estado de ánimo influye en lo que escucho y lo que transmito, y tener siempre la razón, aunque esté equivocado. Bueno, vamos a tratar de hacer todo un poco más ágil. El autoconocimiento es qué tanto te conoces a ti mismo, quién soy, quién quiero ser. Esto es parte de la famosa autoestima. El autoconocimiento es de verdad saberte conocer en tus emociones, en tus sensaciones y poder saber tomar un nombre. ¿Qué motivación tienes ante los objetivos de tu vida? ¿Qué te mueve para hacerlos? El autocontrol. El autocontrol es algo que parte del autoconocimiento y que te hace ver qué tan capaz eres de controlarte en una situación adversa, de enojo, de irritabilidad sobre todo, y poder dar una respuesta adecuada. La gestión de mis emociones, aquí sobre todo nos habla de identificar tus emociones, saber cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás melancólico, o sea, saberle poner nombres. ¿Qué habilidades sociales tienes? ¿Cómo te relacionas con los demás? La empatía, ya hablamos de ella, y la solución de conflictos y toma de decisiones. Esto es algo que te puedes capacitar, identificar el problema, cómo lo puedes solucionar y cómo puedes tomar la mejor decisión. La inteligencia emocional, bueno, es la habilidad de reconocer y comprender las emociones y sobre todo en ti mismo y hacia los demás. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva y resolver conflictos y expresar tus sentimientos. Doctora, tenemos una pregunta que va muy relacionado con esto y que me parece el momento oportuno de compartirte. La inteligencia emocional es capaz de engañarnos sobre problemas de salud mental que podemos padecer y que a través de esta decidimos no tener. Bueno, es que si en esa inteligencia emocional está mal formada, porque parte de la inteligencia emocional es saberte conocerte a ti mismo, en tus emociones, cómo las transmites y cómo te enriqueces a través de una buena gestión de emociones. Entonces, la inteligencia emocional hay que educarla. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cómo la desarrollamos la inteligencia emocional? Sobre todo desarrolla tus habilidades sociales, entender cuál es la dinámica de los grupos, por ejemplo, ustedes aquí como empresas, su estilo de publicación. Esto me parece muy importante. Agradece los comentarios, ¿sí? A ver, cuando te corrigen, cuando nos corrigen o cuando nos alaban, sobre todo cuando nos corrigen, por ejemplo, nos cae muy mal, ¿sí? Pero hay que tener la suficiente humildad para reconocer que no somos perfectos, ¿sí? Porque podemos creer que hacemos todo muy bien. Es como cuando vas por primera vez a una clase de guitarra, ¿no? Porque fuiste autodidacta. Te van a corregir todo, hasta la postura de tomar la guitarra, ¿no? Entonces, por eso agradece los comentarios. Aunque salgas de ahí enojada, enojado, pero piensa que lo que te dijeron, si te dan, obviamente, el derecho a rebatir, es para mejorar tu trabajo, para mejorar tu persona. Aprende sobre resolución de conflictos, cómo resolver un problema. Cuando tengas una duda, reflexiona, utiliza tu experiencia, cómo lo puedes resolver o inclusive pregunta. Bueno, estos 8 hábitos, deja de tomarle fotos a todo, me gustó mucho esto. Mucha gente, me gusta mucho ir a conciertos y veo a la gente en el concierto así. Digo, ¿lo estarán viendo el concierto? O, por ejemplo, van a ver la naturaleza y es foto, foto, foto. La estás, por ejemplo, ahora con el eclipse, ¿no? La estás disfrutando. Evita que las opiniones de los demás te afecten. O sea, la gente habla porque tiene boca, no se les olvide, ¿eh? Y pueden expresar opiniones positivas o negativas, pero depende de ti cómo las recibas. Haz ejercicio, despídete de una buena vez de dejar para luego. Me cayó con anillo al dedo, ¿no? Luego lo hago, luego lo resuelvo. Corta las relaciones tóxicas. De verdad, un tipo de personas que debemos alejar nosotros son las rencorosas. La persona rencorosa
te hace mucho daño, porque una persona rencorosa nunca se olvida de lo que le hiciste. O de las personas que forman dependencias afectivas, o con estas personas. Toma tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Eres capaz de estar solo contigo mismo? ¿Sola contigo misma? En un lugar, en tu casa, no te estoy diciendo que te vayas al cine solo o sola, ¿verdad? Pero ¿eres capaz? ¿Eres capaz? Digo, a mí no me gusta ir solo, ¿no? Involúcrate en charlas amenas. Ríe, platica. No todo es ciencia, no todo es trabajo, no todo es intelectualidad. También se vale reírse de cualquier cosa. Y abandona los intentos de ser multitask. Enfócate en una sola cosa, no estás haciendo 5 cosas. Aunque dicen que las mujeres somos multitask, pero a veces hay ciertos momentos que eso es muy desgastante. Hay que ejercitarse, disfrutar de paseos con tu familia y amigos, dormir 8 horas al día, hablar de tus sentimientos con alguien que tengas confianza, buscar ayuda profesional si lo necesitas y comer sano. El conocimiento de ti misma. Estas frases me gustaron mucho. Aprender a quererte y respetarte porque tendrás que vivir contigo toda la vida. Con la única persona que vas a vivir toda la vida es contigo mismo, con nadie más. Jamás permitas que nadie te menosprecie o te humille. Si te valoras a ti mismo, el mundo a tu alrededor también lo hará. Decía mi mamá, date tu lugar. Date tu lugar en tu vida, en tu entorno, en tu familia. La mejor forma de conseguir una salud mental plena es vivir en el presente y aceptando de ti mismo, misma. No voy a hacer una encuesta, ¿no? Pero ¿cuánto no nos aceptamos en ciertos aspectos de nuestra vida? ¿Sí? Entonces, eso impide que también la gente te acepte. Sin salud mental no hay salud. Esta frase la acuñó la OMS hace varios años. Y en efecto, empezaba yo con ustedes ejemplos de gente famosa, pues que ha perdido la vida en un suicidio cuando aparentemente lo tenían todo. Conclusiones. Solo de hacer conciencia que tienes un problema que debes resolver, acudirás a pedir ayuda. La que sea, ¿eh? No solamente, a ver, por ejemplo, ¿cuántos hombres después de los 40 años se niegan a ir al urólogo? No voy a ir, porque van a hacer un tacto, no voy. La conciencia de enfermedad inicia cuando te das cuenta que te estás dañando o afectando a los que te rodean. Es que tienes que ir a terapia, estás de un genio que no te soportas. Entonces, solamente yo he tenido pacientes varones que me dicen, cuando tuve un acto de violencia severo, que agarré a un tipo del cuello y casi lo ahorco, y vi la cara de susto de mis hijos, dije, tengo que ir a pedir ayuda. ¿Sí? Échale ganas, los psicólogos y los psiquiatras son para débiles y locos, no estás enfermo, tú no quieres salir de eso. Estas frases evitan que las personas busquen ayuda. El otro día le dice a mi residente al paciente, échale ganas, y yo sentí así como que se me torció el hígado, el estómago, ¿cómo para que se le eche ganas? No estés triste, persona triste. Exactamente, entonces el échale ganas es con nombre y apellido, todo lo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? Recuperar tu salud mental te lleva a una vida plena, con calidad de vida y mayor autoconocimiento, ¿sí? Todos estos procesos terapéuticos, inclusive se dice que deberíamos ir a terapia cuando estamos sanos, cuando estamos bien, porque probablemente seamos más objetivos. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Lao Tzu, muchas gracias.